Estaba sentada en la cocina, intentando terminar otra taza de café frío, cuando James, mi marido, entró en la habitación con una expresión extraña en la cara. Parecía emocionado, como si finalmente hubiera encontrado una solución a un problema que lo había atormentado durante mucho tiempo. «Linda, he estado pensando», comenzó, casi tropezando con las palabras, como si no quisieran salir. Pensaba que nos vendría bien pasar un tiempo juntos. Levanté la vista hacia él, apartándome de mis pensamientos. Hacía tiempo que no hablábamos de algo así. Nuestra vida cotidiana se había vuelto como un pantano viscoso. Parecía que James ahora dedicaba más tiempo a su trabajo que a mí. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sin entender del todo a dónde quería llegar. «Vamos al lago el fin de semana, a la casa de campo», sugirió, tratando de dar ligereza a su voz. «Como antes, cuando recién empezamos a salir. Podría ayudarnos a encontrarnos de nuevo». Me quedé pensando un momento. Por un lado, la idea parecía tentadora. Había querido alejarme del bullicio durante tanto tiempo. Pero, por otro lado, algo dentro de mí se resistía. La idea de que todo sería como antes me parecía una ilusión. «Vale», acepté finalmente, con la esperanza de que tal vez tuviera razón y que este viaje realmente nos ayudaría. «Intentémoslo». Su rostro mostró alivio, pero de inmediato sentí que aún tenía algo más que decir. James vaciló y empezó a pasearse por la cocina. Pensé, «Podríamos invitar a Chris», sugirió de repente. «Hace mucho que no lo vemos, y sería una buena oportunidad para reconectar con él». «¿Chris?», me sorprendí, sintiendo una ola de disgusto levantarse en mi interior. Pensé que íbamos a ir solos. «Sí, lo sé», respondió rápidamente James, «pero creo que sería bueno para todos nosotros. Siempre le gustaron estos viajes». Asentí, aunque todo dentro de mí se resistía. Este viaje debería haber sido nuestra oportunidad de arreglar las cosas, pero ahora sentía que todo podría volverse mucho más complicado. Salimos de la ciudad temprano en la mañana, y me parecía que la carretera se extendía infinitamente, al igual que nuestro futuro. Yo estaba sentada en el asiento delantero junto a James, que conducía en silencio, mirando atentamente hacia adelante. Chris se acomodó en el asiento trasero, hablando de cosas sin importancia, tratando de aliviar la tensión que flotaba en el aire. Intentaba no pensar en cómo todo había cambiado. En mi cabeza giraban pensamientos. ¿Por qué invitamos a Chris? ¿No se suponía que este viaje era para James y para mí? Pero Chris, al parecer, no notaba mi descontento, o fingía no notarlo. «Oye, Linda, ¿recuerdas cuando jugábamos a las escondidas en el patio trasero cuando éramos niños?», preguntó Chris de repente, riendo. «Siempre sabías encontrar el mejor escondite». Asentí, tratando de sonreír. «Sí, lo recuerdo», respondí, aunque no quedaban muchos recuerdos alegres de esa época. Chris no se dio por vencido y siguió entreteniéndonos con historias de sus aventuras, y pronto me di cuenta de que yo también me reía. Claramente estaba intentando aliviar la tensión, y en cierto modo, lo estaba consiguiendo. James, sin embargo, permanecía imperturbable, concentrado en la carretera. Pasaron unas horas más, y comencé a sentirme cansada de estar sentada en la misma posición. James, aparentemente también fatigado, sugirió hacer una pequeña parada para descansar. Nos detuvimos en un pequeño claro del bosque. Chris salió de inmediato del coche, estirándose y respirando profundamente, como si estuviera inhalando libertad. Se acercó a mí cuando empecé a sacar las bolsas del maletero. «Déjame ayudarte», dijo con una sonrisa, tomando una de las bolsas con destreza. Sentí cómo su mano rozó la mía por un instante, y eso despertó en mí una sensación inesperada. Lo miré, y nuestras miradas se encontraron. En ese breve momento,
surgió algo intangible y desconocido entre nosotros. Gracias, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo, y seguí sacando las cosas. Ese instante pasó rápidamente, pero dejó una huella en mi alma. Algo en ese toque, en su mirada, me hizo reflexionar. Me volví para no dejar que mis pensamientos fueran demasiado lejos. Chris siguió ayudándome con las cosas, y James, al parecer, no se dio cuenta de nada. Cuando lo tuvimos todo guardado y regresamos al coche, me di cuenta de que ahora, aparentemente, pensaba en Chris más de lo que debería. El camino por delante era largo, pero ahora me parecía que no sería tan aburrido. La casa junto al lago resultó ser tal como la recordaba, acogedora, con el crujir de las tablas del suelo y el olor a pinos que entraba por las ventanas abiertas. Llegamos allí a última hora de la tarde. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de cálidos tonos rosados y naranjas. Tratando de mantener una expresión tranquila, ayudaba a descargar las cosas, pero en mi interior sentía una extraña sensación de inquietud. «Linda, tienes que ver esto», sugirió James, señalando el bosque que rodeaba la casa. «Podríamos dar un paseo alrededor del lago y ver la puesta de sol». Le sonreí, tratando de parecer interesada. «¿Quizás más tarde? Estoy un poco cansada del viaje y quiero descansar». James pareció un poco decepcionado, pero no insistió. «Está bien, entonces iré solo». «¿Chris? ¿Vienes conmigo?» Chris me miró, y para mi sorpresa, negó con la cabeza. «No, creo que me quedaré aquí y ayudaré a Linda con las cosas». James se encogió de hombros y se dirigió hacia el bosque, dejándonos a solas. Me sentí un poco incómoda por su partida, pero Chris enseguida tomó la iniciativa. «Bueno, ¿por dónde empezamos?», preguntó mirándome con una sonrisa. «Creo que primero deberíamos desempacar la comida y acomodar nuestras cosas», respondí, tratando de parecer lo más segura posible. Empezamos a ordenar los alimentos y a colocar nuestras cosas en su lugar, y pronto me di cuenta de que me sentía más a gusto estando cerca de Chris. Era amigable, atento, y sabía escuchar, lo cual era agradable. Mientras ordenábamos, la conversación fluía naturalmente. Chris hablaba de sus aficiones, de cómo pasaba el tiempo cuando no estaba en la universidad. Lo escuchaba con sorpresa, dándome cuenta de que era mucho más interesante de lo que pensaba. A diferencia de James, él era abierto y sincero. Tenía sus propios sueños y metas, y no temía hablar de ellos. «¿Realmente te gusta tu trabajo?», me preguntó mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina, cortando frutas para la cena. Antes creía que sí, respondí lentamente, sonriendo. Pero ahora ya no estoy tan segura. A veces siento que estoy atrapada en la rutina. Chris asintió, mirándome con seriedad. «Te entiendo. A veces necesitamos cambiar algo para descubrir lo que realmente necesitamos». Sus palabras sonaron tan simples, pero tan acertadas, que de repente sentí como si mi corazón se aligerara. Tenía razón, y yo lo sabía. Me di cuenta de que disfrutaba más de su compañía de lo que esperaba. No solo era un buen conversador, sino también alguien atento, que sabía escuchar. En ese momento, comencé a sentir que mi simpatía por él crecía. Traté de no mostrar mis sentimientos, pero sabía que ya era tarde. Ya había captado mi atención más de lo que esperaba. Cuando James regresó, me sentí extraña, como si entre Chris y yo se hubiera formado un vínculo secreto del que nadie más sabía. Y aunque sabía que no debía pensar en él de esa manera, algo dentro de mí no me dejaba olvidar su mirada amable y la calidez de su presencia. A la mañana siguiente, James decidió ir a pescar. Era su pasatiempo favorito, y no me opuse cuando sugirió pasar la mitad del día en el lago con sus cañas. Para ser honesta, me sentí un poco más tranquila sabiendo que Chris y yo nos quedaríamos solos, aunque no quería admitirlo ni siquiera para mí misma.
Volveré para el almuerzo, dijo James preparando su equipo. Quizás atrape algo sabroso. Bien, buena suerte, respondí, tratando de ocultar mi ligera ansiedad. Tan pronto como James se fue, sentí que el aire en la casa cambió, volviéndose más denso, más cargado de algo intangible. Chris se acercó a mí con una sonrisa amistosa. ¿Preparamos el almuerzo juntos? Sé hacer una excelente ensalada de pasta. No pude evitar sonreír. Claro, ¿por qué no? Comenzamos a trabajar lado a lado, cortando verduras, colocando ingredientes. Trataba de concentrarme en mi tarea, pero sentía que su presencia literalmente me envolvía. Cada uno de sus movimientos, cada mirada casual que me dirigía, parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. «¿Sabes, Linda?», dijo Chris interrumpiendo mis pensamientos. «Nunca pensé que algún día estaríamos cocinando juntos así». «¿Por qué?». Sonreí, tratando de no mostrar mi incomodidad. «¿No te gusta cocinar?». «No es eso», respondió, dando un paso más cerca, y sentí cómo su mano rozó ligeramente la mía. Su toque fue tan inesperado que casi dejé caer el cuchillo. Nuestros ojos se encontraron y sentí cómo mi respiración se detenía. Había algo en esa mirada que no me dejaba apartar los ojos. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza y sentí un temblor, como si algo invisible me envolviera de repente. «Lo siento, yo…», empecé a decir, sintiendo cómo mis mejillas empezaban a arder. Simplemente no lo esperaba. Chris no se apresuró a apartarse, pero en sus ojos había ese mismo brillo cálido y ligeramente bromista. «Está bien», dijo suavemente, y su voz parecía tranquila, pero capté una nota de emoción en ella. Yo tampoco lo esperaba. Me sentí incómoda y traté de distraerme, volviendo a cortar las verduras, pero los pensamientos sobre su toque no salían de mi cabeza. Evitaba su mirada, pero siempre sentía su presencia. El almuerzo se preparaba, pero la atmósfera entre nosotros estaba cargada al máximo. Traté de comportarme normalmente, pero cada vez que nuestras manos se encontraban o cuando él me tocaba accidentalmente, sentía una extraña emoción. Tratando de lidiar con estos sentimientos, pensaba que debía mantener la distancia, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de mí ya había cambiado. No podía dejar de pensar en él, en su voz suave, en cómo me miraba. Sabía que estaba mal, que no debería permitirme pensar en él de esa manera, pero no podía detenerme. El día comenzó igual que el anterior. James se fue de nuevo a pescar, prometiendo regresar para la cena. Sentí que con su partida, el aire en la casa se hacía más ligero. Chris y yo nos quedamos solos, y me parecía que el aire a nuestro alrededor estaba de nuevo cargado de electricidad. Trataba de no pensar en lo que había sucedido ayer, pero los pensamientos sobre su toque y su mirada no me dejaban en paz. «¿Te gustaría dar un paseo por el lago?», sugirió Chris de repente, cuando terminamos de limpiar después del desayuno. «Hay unas vistas tan bonitas aquí, sería una pena no aprovechar la oportunidad». Asentí. Un paseo por el lago parecía una buena idea para distraerme y despejar la cabeza. Salimos de la casa y caminamos por un estrecho sendero que bordeaba la orilla. El agua del lago estaba tranquila y su superficie reflejaba los brillantes rayos del sol. Casi no había viento, y la naturaleza parecía haberse detenido en espera de algo. «Siempre me ha encantado este lugar», comenzó Chris, mirando el agua. «Aquí puedes relajarte de todo, olvidar los problemas. Solía venir mucho cuando era niño». Sonreí, imaginándome al pequeño Chris corriendo por esos senderos. «Sí, es realmente tranquilo aquí», coincidí. Nunca entendí por qué James dejó de venir aquí. Chris se detuvo y me miró. «Sabes, Linda, creo que simplemente perdió el interés en muchas cosas, en la vida en general». Sus palabras me sorprendieron. «¿Qué quieres decir?». Chris se encogió de hombros.
Solo noto que cada vez se sumerge más en el trabajo, no en sus aficiones o relaciones. Veo cómo ha cambiado y no me gusta. Sentí que algo dentro de mí resonaba. Fue un alivio escuchar que alguien entendía cómo me sentía. Yo también lo siento, admití. Últimamente no sé cómo llegar a él. Es como si se cerrara ante mí. Chris asintió. Lo entiendo. A veces tenemos que hablar de lo que realmente nos preocupa y no escondernos detrás de máscaras. Seguimos caminando y sentí que las conversaciones con Chris se volvían cada vez más sinceras. Hablábamos de muchas cosas, de nuestros miedos, sueños, de lo que queríamos de la vida. Compartí con él mis dudas, cómo me costaba lidiar con el sentimiento de soledad en el matrimonio y cuántas veces me sentía no escuchada. Chris escuchaba con atención, sin interrumpirme. Sus ojos estaban llenos de interés genuino y comprensión. Me di cuenta de que él me entendía mucho mejor de lo que James jamás me había comprendido. ¿Sabes?, dijo, deteniéndose un momento. Creo que eres mucho más fuerte de lo que piensas. Solo necesitas permitirte ser quien realmente eres. Esas palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Nunca había escuchado algo así de James. Rara vez me decía algo parecido. Algo se movió en mi interior, y sentí un extraño alivio y, al mismo tiempo, emoción. Continuamos caminando junto al lago, y las conversaciones se hicieron aún más personales. No podía entender cómo habíamos llegado a esos temas, pero sentía que con cada paso nuestro vínculo se hacía más fuerte. Sabía que todo esto estaba mal, que no debería haber permitido acercarme tanto al sobrino de mi marido, pero ya era demasiado tarde. Sentía que Chris me entendía mejor que nadie, y tal vez mejor que yo misma. La noche llegó sin darnos cuenta. El sol ya se había ocultado tras el horizonte, dejando una neblina anaranjada y rosada a su paso. La casa estaba en silencio, y yo, sintiendo una ligera inquietud, esperaba el regreso de James. Se había quedado en la pesca más tiempo de lo que había planeado. Chris sugirió esperarlo en la veranda, y yo, sin ver razones para negarme, acepté. Nos sentamos en el viejo banco de madera, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Una ligera brisa susurraba entre las hojas de los árboles, trayendo consigo un poco de frescura. Sentía cómo entre nosotros volvía a surgir esa tensión especial, esa atracción invisible que lo complicaba todo. «Sabes, siempre me ha gustado mirar las estrellas», dijo Chris en voz baja, rompiendo el silencio. «Me hace sentir parte de algo más grande. En esos momentos, todos los problemas parecen tan pequeños». Asentí, sumida en mis pensamientos. «Sí, te entiendo. Yo también a menudo pienso en cuánto perdemos al olvidar las cosas simples, como esta noche». Se volvió hacia mí, y su mirada era suave y cálida. «Me alegro de que hayas aceptado venir a este viaje», dijo suavemente, «y de que hayamos podido pasar tiempo juntos. Creo que he empezado a entenderte mejor». Sentí que mi corazón latía un poco más rápido. «¿Sabes? Yo también me alegro de que estés con nosotros», respondí, sin pensar demasiado en lo que decía. Su mano rozó ligeramente la mía, y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Ese gesto fue tan suave, tan natural, que no pude apartar mis ojos de su rostro. En ese momento, se inclinó hacia mí, y supe lo que iba a suceder. Sus labios rozaron suavemente los míos, y el mundo a nuestro alrededor pareció detenerse. No sabía qué hacer, pero no podía apartarme. Ese beso fue tan delicado, tan tierno. Despertó en mí sentimientos olvidados que hacía tiempo había enterrado en lo más profundo de mi corazón. Pero en un instante entendí lo que estaba sucediendo. La comprensión me invadió de repente, como una ola de hielo. Me aparté rápidamente, sintiendo cómo la sangre latía en mis oídos.
No, Chris, susurré, respirando con dificultad. No podemos. Yo. Estoy casada, y esto no está bien. Él me miró con dolor en los ojos, pero aún así asintió. Lo siento, Linda. No quería ponerte en esta situación, pero no puedo negar que siento algo más por ti. Mi corazón se encogió. No podía responder. No encontraba palabras. En ese momento comprendí que estaba al borde de algo peligroso, algo que podría cambiar mi vida para siempre. Me levanté, sintiendo cómo la confusión me envolvía. «Voy a entrar», susurré. «Necesito un poco de tiempo». Me alejé, dejando a Chris en la veranda, y mi corazón estaba dividido entre la culpa y el deseo. Había tantas ideas en mi cabeza, y sabía que no podría olvidar fácilmente esta noche, su beso, su mirada, y lo más aterrador era que, quizás, no quería olvidar. Estaba sentada en la sala, tratando de concentrarme en el libro que tenía en las manos, pero las palabras en las páginas se desdibujaban ante mis ojos. Los eventos de la noche seguían girando en mi mente, y no lograba calmarme. Escuchaba el reloj en la pared marcando cada nueva hora, y con cada sonido, mi inquietud solo aumentaba. De repente, se escucharon pasos en el porche, y la puerta se abrió. James había regresado. Levanté la vista rápidamente y traté de sonreír, esperando que mi rostro no reflejara las emociones que tanto me esforzaba por ocultar. «¿Cómo te fue en la pesca?», pregunté, esforzándome por darle a mi voz un tono despreocupado. James se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. «No muy bien», admitió con un ligero tono de irritación. «No pesqué nada, pero me alegra estar de vuelta». Asentí, tratando de mantener la conversación relajada. «Bueno, eso también es bueno. Chris y yo preparamos la cena. ¿Tienes hambre?» «Muero de hambre», respondió con una sonrisa y se dirigió a la cocina. Lo seguí, sintiendo cómo la culpa crecía dentro de mí. Chris estaba junto a la estufa, terminando de cocinar. Cuando James entró, se tensó de inmediato, y noté cómo su expresión se volvía más seria. «Hola, James», dijo Chris, tratando de sonar lo más tranquilo posible. «¿Cómo te fue?» James lo miró con sospecha. «Hola, Chris. Sí, todo bien. ¿Cómo han pasado el tiempo aquí?» «Bien», respondí demasiado rápido, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. Cocinando la cena y charlando, James notó que había cierta tensión entre nosotros. Miró a su alrededor, como si buscara la razón de esa extraña sensación. «Se ven un poco raros», dijo con una sonrisa, pero había algo cauteloso en sus ojos. «¿Raros?». Fingí no entender y me reí. «No, probablemente solo estamos cansados». Chris asintió, apoyándome. «Sí, solo ha sido un día largo». James frunció el ceño, pero no dijo nada. Nos sentamos a la mesa, y yo trataba de comportarme como de costumbre, pero sentía que cada uno de mis gestos era más tenso de lo habitual. Chris también mantenía la distancia, aunque podía ver que hacía todo lo posible por ocultar sus sentimientos. Veía cómo James nos observaba atentamente, pero, afortunadamente, no dijo nada. Tal vez pensaba que todo esto era solo fruto de su imaginación, pero sentía que su mirada nos atravesaba. Cuando terminamos la cena, decidí irme al dormitorio para calmarme un poco y poner en orden mis pensamientos. Me disculpé, diciendo que estaba cansada, y James me dejó ir con un leve asentimiento. En la habitación cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo cómo mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer. Todo se volvía cada vez más complicado y confuso, y no encontraba la manera de salir de este laberinto de sentimientos. Detrás de la puerta escuché las voces apagadas de James y Chris. Estaban hablando, pero no pude distinguir qué decían. Me pareció que Chris también se sentía incómodo, y no sabía cómo comportarse cerca de James. Sabía que algo tenía que cambiar,
pero no sabía cómo ni qué. Al día siguiente, James, como de costumbre, se preparó para ir a pescar. Apenas pude ocultar un suspiro de alivio cuando anunció su partida. La tensión que existía entre Chris y yo se volvía casi insoportable, y su presencia solo aumentaba mis dudas y temores. Necesitaba estar sola para ordenar mis pensamientos, pero cuando James se fue, me di cuenta de que me había quedado a solas con alguien que me hacía sentir tan confundida. Chris parecía pensativo, su mirada se deslizaba constantemente sobre mí, como si estuviera esperando el momento adecuado para decir algo importante. Traté de evitar su mirada, pero sentía que penetraba en lo más profundo de mi alma. «Linda, tenemos que hablar», dijo en voz baja, acercándose. Había algo serio en su voz que me hizo detenerme y girarme hacia él. «¿De qué?», pregunté, tratando de darle a mi voz un tono de calma, aunque mi corazón ya latía con fuerza. Chris dio un paso adelante y tomó mi mano. «Ya no puedo ocultarlo más», comenzó, y vi cómo sus ojos se llenaban de pasión y determinación. «Estoy enamorado de ti, Linda. Sé que esto no está bien. Sé que todo es terriblemente complicado, pero no puedo seguir negándolo». Sentí cómo mi corazón se encogía. Sus palabras despertaron en mí algo que había estado tratando de reprimir con tanto empeño. «Chris», susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. «No podemos. Esto no está bien». «Lo sé», respondió, apretando mi mano con más fuerza. «Pero no puedo seguir fingiendo. Veo que tú también sientes algo. ¿O me equivoco?» Intenté apartarme, pero no pude. Sus ojos, su mirada, todo me atraía como un imán. «No es tan simple», dije, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «Estoy casada. Tengo responsabilidades con James. No puedo simplemente...» «No te pido que tomes una decisión ahora», me interrumpió suavemente. «Pero, ¿podrías al menos admitir que hay algo entre nosotros? ¿Que tú también sientes algo?» Cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos, pero las palabras de Chris ya habían penetrado en mi corazón, y ya no podía fingir que todo estaba bien. «Sí, Chris», susurré, finalmente reconociendo la verdad que tanto temía decir en voz alta. «Yo también siento algo por ti, pero todo es tan confuso». Se acercó aún más, su rostro estaba cerca del mío, y sentí su aliento en mi piel. «Solo te pido que nos demos la oportunidad de entender qué significa esto. Podemos intentar averiguarlo, juntos», susurró. Vacilé. Por un lado, me atormentaba la culpa y el remordimiento, pero, por otro lado, no podía negar los sentimientos que experimentaba. Sentía que estaba al borde de un precipicio, pero dentro de mí crecía el deseo de dar un paso adelante. «Está bien», finalmente susurré, sin apartar mi mirada de sus ojos. «Intentemos entender qué significa esto, pero tenemos que ser cuidadosos». Él sonrió, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. «Seré cuidadoso con tus sentimientos», prometió. «Lo lograremos». Sabía que todo se estaba volviendo más complicado, pero una parte de mí sentía que este era el paso correcto. Estábamos ante algo desconocido, y no podía predecir cómo terminaría todo esto. Pero en ese momento estaba dispuesta a arriesgarme. Nuestras reuniones secretas comenzaron de manera tan imperceptible, como si fueran una continuación natural de esa conversación. Mientras James se iba a pescar o salía a hacer sus cosas en la ciudad, Chris y yo encontrábamos maneras de quedarnos a solas. Cada uno de esos momentos era como un soplo de aire fresco, que traía consigo tanto culpa como un profundo placer. Al principio, simplemente pasábamos más tiempo juntos. Caminábamos junto al lago, nos sentábamos en la veranda y hablábamos. Pero pronto se convirtió en algo más. Sentía cómo entre nosotros se encendía un fuego que no se podía apagar. Intentaba convencerme de que solo era una atracción pasajera, pero cada vez que sus manos me tocaban,
Cuando me miraba con sus ojos profundos, me daba cuenta de que era algo mucho más grande. Nuestros encuentros se volvían cada vez más apasionados. Chris era tan atento, tan dulce y al mismo tiempo insistente. Me hacía sentir viva como nunca antes. Ya no podía ocultar mis sentimientos, no podía negar lo que sucedía entre nosotros. Algo en mi interior había cambiado y sabía que ya no había vuelta atrás. Una noche, cuando James volvió a irse de pesca, Chris y yo estábamos sentados en la veranda. La noche era tranquila. El aire estaba impregnado del aroma de las flores y la frescura del lago. Chris tomó mi mano y me miró a los ojos. Vi en su mirada la misma incertidumbre y duda que en la mía. Linda, comenzó. Su voz era suave pero firme. No podemos seguir así. Necesitamos tomar una decisión. Miré hacia otro lado, sintiendo cómo dentro de mí se libraba una lucha de sentimientos contradictorios. Lo sé, Chris, pero tengo miedo. Miedo de destruirlo todo. Miedo de dar el primer paso. Apretó suavemente mi mano. Lo entiendo, no es fácil, dijo. Pero estoy seguro de que podemos ser felices juntos. Estoy dispuesto a luchar por nosotros. ¿Y tú? Sentí como mi corazón se encogía por sus palabras. Quiero eso, pero... ¿un divorcio? Me detuve, sin saber cómo expresar todos mis miedos y dudas. Divorcio siempre es una palabra aterradora, respondió en voz baja. Pero a veces es la única manera de encontrarse a uno mismo. No deberías tener miedo de eso. Deberías pensar en lo que te hará feliz. Reflexioné sobre mis sentimientos por James. Era un buen hombre, y lo amaba, pero nuestro amor hacía tiempo que se había convertido en algo rutinario, en algo habitual. Ya no traía alegría, no me hacía feliz. Traté de encontrar la respuesta en mí misma, pero entendí que Chris tenía razón. Tal vez el divorcio era la única salida para recuperar mi libertad y encontrar una nueva felicidad. Chris volvió a tomar mi mano. No estás sola, Linda. Estoy aquí. Y siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Sus palabras sonaban como una promesa. Lo miré y vi en sus ojos una fe tan sincera en nuestro futuro que mi corazón dejó de latir por un momento. Sabía que no podría seguir viviendo en este estado de incertidumbre, en esta mentira. Pensaré en ello, Chris, dije finalmente, decidida a no retroceder. Pensaré en el divorcio, pero necesito tiempo. Él asintió. Su rostro estaba tranquilo, pero vi en sus ojos el fuego. Te esperaré, Linda, todo el tiempo que sea necesario. Te esperaré. Nos sentamos en silencio en la veranda, y sentí que la decisión que tenía que tomar estaba cada vez más cerca. Todo a nuestro alrededor estaba en silencio. Solo se oía el ruido de las hojas en el viento. Sabía que me esperaban grandes cambios, y tenía que estar preparada para enfrentarlos. Estábamos sentados en la veranda, ocultos por las sombras del atardecer. James estaba de pesca, y nuevamente sentía ese extraño alivio por su ausencia. Desde que todo comenzó, cada encuentro con Chris estaba lleno de una emoción secreta, un magnetismo inexplicable que nos atraía el uno al otro. Chris se inclinó más cerca de mí. Sus ojos brillaban con ese fuego que tanto me gustaba. Me alegra que hayamos decidido hablar de todo, dijo en voz baja, tomando mi mano. Quiero estar contigo, Linda. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que no debíamos estar tan cerca, pero no pude apartar la vista de sus labios. Todo sucedió por sí solo. Su rostro estaba tan cerca, y me incliné hacia él sin pensarlo. Nuestros labios se encontraron en un beso lleno de pasión y deseo que no había sentido en mucho tiempo. Y en ese momento, escuché cómo la puerta crujía. Nos separamos de inmediato, y frente a nosotros, congelado de horror y rabia, estaba James. Su rostro estaba pálido, sus ojos se agrandaron de sorpresa. Inmediatamente supe que había visto todo. ¿Qué es esto? Soltó.
y su voz estaba llena de incredulidad y dolor. La sangre se agolpó en mi rostro, y no pude pronunciar una palabra. Chris tampoco se movió, su mano todavía sostenía la mía. El tiempo se detuvo, como si todo el mundo se congelara en espera. ¿Me estás engañando, Linda? La voz de James se volvió más fuerte, casi quebrada. ¿Con mi sobrino? ¿Aquí, en nuestra casa? James, no es lo que piensas. Empecé, pero él ya no escuchaba. No es lo que pienso, gritó, y en su voz había una furia que nunca antes había oído. Los veo. Están aquí, besándose, ¿y me dices que no es lo que pienso? Chris se levantó rápidamente entre nosotros. James, por favor, cálmate. No es lo que tú crees. Ah, ¿y ahora también me vas a enseñar tú? Lo interrumpió James, y sus ojos destellaron de rabia. Me has traicionado, Chris. Tú, los dos. Oh, no es así, intentó explicar Chris, pero James no lo dejó terminar. ¿Cómo pudiste? Gritó. Su rostro se torció de dolor y furia. ¿Cómo pudiste, Linda? Sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas. James, por favor, escúchame. ¿Escucharte? Dio un paso adelante. Sus manos temblaban. Me has engañado. Aquí, en nuestra casa. Con mi sobrino. Chris dio un paso más cerca. Su voz se volvió firme. James, sé que estás enfadado, pero debemos hablar de esto. ¡No quiero hablar!, gritó James. Lo tengo claro. ¿Pensaste que te permitiría continuar con esto? Me di cuenta de que ya no escuchaba. Estaba demasiado herido, demasiado ofendido. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y la ira. Quería acercarme a él, tocarlo, pero se apartó. «¡Fuera de mi casa!», gritó. Su voz temblaba de rabia. «Los dos. Ahora mismo». Chris se volvió hacia mí, sus ojos llenos de determinación. «Linda, tenemos que irnos». Sabía que no había otra opción. Empacamos nuestras cosas rápidamente, sintiendo la pesada mirada de James sobre nosotros. Mi corazón se rompía de dolor, pero entendía que ya no había vuelta atrás. Cuando salimos de la casa, escuché cómo James cerraba la puerta con un estruendo. Me dolía tanto como si hubiera perdido una parte de mí misma, pero sabía que tenía que tomar una decisión. Y la tomé. Nos fuimos de la casa de James apresuradamente, como si estuviéramos huyendo de una tormenta. Todo lo que teníamos eran unas pocas bolsas con cosas y el corazón lleno de dudas e inquietud. Viajamos mucho tiempo en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. No sabíamos exactamente a dónde íbamos, pero sabíamos que debíamos empezar de nuevo. Nuestro nuevo hogar fue una pequeña ciudad, ubicada lejos de todo lo conocido. La ciudad parecía tranquila y pacífica, pero extraña y desconocida. Sentía cómo dentro de mí surgía un sentimiento de miedo ante lo nuevo, lo desconocido. Alquilamos un pequeño apartamento en las afueras y comencé a buscar trabajo. Las primeras semanas fueron difíciles. No podía acostumbrarme al nuevo lugar, a las nuevas caras, al hecho de que mi vida había cambiado tan drásticamente. Chris tampoco encontraba su lugar. Se empleó como entrenador en un gimnasio local, pero a menudo volvía a casa cansado y pensativo. Veía lo difícil que le resultaba adaptarse, pero él trataba de ocultar sus sentimientos. Logré encontrar trabajo en una pequeña galería local. No era el trabajo más prestigioso, pero me alegraba haber podido empezar a ganar dinero y ocuparme de algo. Al principio fue difícil acostumbrarme al nuevo equipo, al nuevo ritmo de vida, pero poco a poco comencé a sentirme más segura. A menudo discutíamos nuestros miedos e inseguridades. Todas las noches, al volver a casa, compartíamos lo que había sucedido durante el día y nos apoyábamos mutuamente. Veía cómo Chris hacía todo lo posible para que nuestra nueva vida tuviera éxito. No se rendía, incluso cuando todo parecía inútil, y eso me daba confianza.
Una noche, sentada en el balcón de nuestro pequeño apartamento, miraba cómo el sol poniente bañaba la ciudad con una cálida luz. Chris se acercó a mí, me rodeó los hombros con un brazo y me preguntó en voz baja: ¿Eres feliz, Linda? Me quedé pensando por un momento, mirando el mundo que nos rodeaba. La vida aquí estaba lejos de ser perfecta. Nos enfrentamos a muchas dificultades, desde la falta de dinero hasta los problemas para adaptarnos al nuevo lugar. Pero al mismo tiempo, sentía que nunca había sido tan libre y viva. Sí, respondí sonriendo. Soy feliz, Chris, porque estoy contigo. Él sonrió, y sus ojos brillaron de alegría. Yo también soy feliz de que estemos juntos, dijo en voz baja. Sé que tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que lo lograremos. Asentí, sintiendo cómo una ola de calidez y gratitud se elevaba dentro de mí. Estábamos en un nuevo camino, lleno de incertidumbre y dificultades, pero estábamos juntos. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Cada día estaba más convencida de que había tomado la decisión correcta. Empecé a sentirme parte de este pequeño pueblo. Hice nuevos amigos y descubrí nuevos intereses. Chris me apoyaba en todo, y veía que él también se volvía más fuerte y seguro de sí mismo. Nuestra vida estaba lejos de ser perfecta, pero entendí que la felicidad no está en la perfección, sino en estar al lado de quien amas. Habíamos pasado por mucho, pero cada paso en este camino fortalecía nuestro vínculo y nos acercaba más. Y sabía que, a pesar de todas las dificultades, encontraríamos nuestro lugar en este mundo. Habían pasado varios meses desde que Chris y yo comenzamos nuestra nueva vida en este pequeño pueblo. La vida poco a poco se normalizaba, y yo empezaba a sentirme más segura. El trabajo en la galería me daba la oportunidad de desarrollarme, y el contacto con nuevas personas me ayudaba a distraerme del pasado. Chris y yo nos acercábamos cada vez más, y cada día estaba más convencida de que había tomado la decisión correcta. Pero una mañana todo cambió. Como de costumbre, salí a la calle para pasar por el café camino al trabajo. Era un día soleado, y el aire de la mañana era fresco. Caminaba por la acera, disfrutando de la tranquilidad del pueblo, cuando de repente vi una figura familiar al otro lado de la calle. Mi corazón se detuvo. Era James. Él me vio y se detuvo. Por un momento pensé que simplemente pasaría de largo, pero en lugar de eso, se dirigió hacia mí. Sentí cómo la sangre se me subía a las mejillas y no pude moverme del sitio. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y una extraña ironía. «Linda», dijo acercándose, «no esperaba verte aquí». Tragué saliva e intenté mantener la calma. «Hola, James. Yo tampoco lo esperaba». Él asintió. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa sarcástica. «Así que tú y Chris decidieron empezar de nuevo aquí, ¿no?» Su voz sonaba fría, casi mordaz. Sentí como algo se encogía dentro de mí. «Sí, decidimos mudarnos. Era lo mejor para los dos». Él sonrió con más amplitud. «Sabes, me alegro de que haya sucedido así. He reconsiderado nuestra relación. Ahora entiendo que fue la decisión correcta». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. No esperaba eso. Sabía que estaba enojado, que estaba herido, pero no pensé que hablaría de esto con tanta crueldad. «James, no quería que terminara así». Empecé, sintiendo cómo la garganta se me cerraba de nervios. «Claro, no querías», me interrumpió con una sonrisa amarga. «Pero, ya sabes, me alegro de haberme librado de esa situación, de ti y de Chris. Fue la decisión correcta». Esas palabras cortaban como un cuchillo. Quería decirle que estaba equivocado, que yo también había sufrido, que no fue fácil para ninguno de nosotros, pero comprendí que no tenía sentido. Estaba demasiado herido para escuchar. «Siento que pienses así», dije en voz baja, tratando de mantenerme firme.
pero espero que encuentres tu felicidad. Me miró con una expresión extraña en el rostro. Oh, no te preocupes por mí, Linda. Me las arreglaré, pero me alegra haber tomado esta decisión. Se dio la vuelta y se fue, dejándome parada en medio de la acera con un sentimiento de dolor y decepción. Lo miré mientras se alejaba, tratando de entender qué debía hacer ahora. Sus palabras me habían herido profundamente, recordándome todo lo que había tratado de dejar atrás. Me di cuenta de que, a pesar de todos mis intentos de seguir adelante, una parte de mí seguía aferrada al pasado. Tenía que dejarlo ir. James tenía razón en una cosa. Habíamos tomado una decisión, y ahora teníamos que vivir con ella. Cuando volví a casa, Chris notó de inmediato mi estado de ánimo. Se acercó a mí, me abrazó y me preguntó qué había sucedido. Me encontré con James hoy, dije en voz baja. Él se tensó, pero su voz permaneció tranquila. ¿Y cómo fue? Difícil, admití. Dijo que estaba contento de que nos hubiéramos separado. Y me di cuenta de que todavía estoy aferrada al pasado. Necesito dejarlo ir para estar contigo por completo. Chris me abrazó con más fuerza. Estoy contigo, Linda. Lo superaremos. Déjalo ir para que podamos seguir adelante. Asentí, sintiendo cómo su calidez penetraba en mi corazón. Sabía lo que debía hacer. Despidiéndome del pasado, daba un paso hacia mi futuro con Chris. Habían pasado varios meses desde ese encuentro inesperado con James. El tiempo parecía sanar las heridas, y empecé a sentirme más libre. Chris y yo cada vez fortalecíamos más nuestro vínculo. Aprendíamos a construir nuestra vida de nuevo, aceptando los desafíos y las alegrías que traía cada nuevo día. Cada mañana comenzaba con conversaciones sobre el futuro. Discutíamos nuestros planes para los próximos meses. Soñábamos sobre cómo sería nuestra vida en el futuro. Veía en los ojos de Chris esa alegría sincera y ese apoyo que tanto me había faltado en el pasado. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier dificultad que se nos presentara. Una noche, sentados en el balcón, disfrutando del atardecer, Chris me preguntó de repente: «Linda, ¿alguna vez has pensado en casarte conmigo?» Lo miré, sorprendida por su pregunta, pero inmediatamente sentí cómo mi corazón se llenaba de alegría. «La verdad, sí lo he pensado», confesé. «Quiero estar contigo. Quiero que seamos una familia». Chris sonrió. Sus ojos brillaban de felicidad. «Yo también quiero eso, Linda. Sé que superaremos todo lo que nos espera, y quiero que estés a mi lado, siempre». Sus palabras me llenaron de calidez. Me di cuenta de que mi elección, por difícil que fuera, había sido la correcta. Sentía que estaba encontrando mi lugar en la vida, mi felicidad. Hablábamos de cómo viviríamos, qué objetivos queríamos alcanzar. Hablábamos de hijos, de un hogar, de las simples alegrías que todos desean. Cada día nuestra vida se volvía más plena y significativa. No temíamos a las dificultades, pues sabíamos que juntos podríamos superar todo. Chris era mi compañero, mi amigo, mi amor. Sentía que finalmente había encontrado a la persona con la que estaba dispuesta a compartir todo, tanto las alegrías como las penas. Comenzamos a planificar nuestra boda. Hablábamos de cómo queríamos que fuera ese día e incluso bromeábamos sobre a dónde iríamos de luna de miel. Imaginábamos cómo serían nuestros hijos, cómo sería nuestro hogar. Claro, había momentos de dudas y miedo, pero cada vez que miraba a Chris, veía que él también estaba dispuesto a luchar por nuestro futuro. Decidimos que seguiríamos adelante, sin importar nada. Ya no miraba hacia atrás. Mi pasado quedaba atrás, y ahora solo podía mirar hacia adelante. Me di cuenta de que mi vida con Chris, nuestro nuevo camino, estaba lleno de posibilidades. Aceptábamos los desafíos con una sonrisa, sabiendo que solo nos harían más fuertes. En uno de esos días, mientras estábamos en el balcón mirando al horizonte,
Sentí que mi vida finalmente comenzaba a tener sentido. Chris me abrazó, y supe que todo estaría bien. Habíamos superado muchas pruebas, pero ahora teníamos una nueva página por escribir, y yo estaba lista para escribirla con él. «Te amo», susurró, besándome en la frente. «Yo también te amo», respondí, abrazándolo más fuerte. Y en ese momento supe que nuestra elección no solo había sido la correcta, sino la única que podía hacernos felices. Nuestra nueva vida apenas comenzaba, y estaba llena de posibilidades y amor que íbamos a explorar juntos.